Buenas tardes, vamos a darle solución al ejercicio número 1 de cuentas por cobrar, denominado Margarita Compañía Anónima, el cual nos indica que a continuación se presentan algunas cuentas del balance de comprobación al 30 de junio del 2021, fecha de cierre de su ejercicio económico. Ahí en primer lugar, como dato de relevancia, tenemos la fecha de cierre de esta compañía que ocurrió el 30 de junio del 2021. ¿Qué les recomiendo yo? Precisar de una vez el periodo en el cual inicia y finaliza este ejercicio económico. Porque es muy importante identificarlo de una vez, porque lo vamos a necesitar para analizar lo que es la incobrabilidad de las facturas. Porque recuerden que si la factura fue emitida en el ejercicio anterior, vamos a tener que tocar la cuenta de provisión. Y por el contrario, si la pérdida que se da es de una factura que fue emitida en el ejercicio actual, vamos a tener que tocar la cuenta de pérdidas en cuentas incobrables. Entonces es importante identificar de una vez el periodo que vamos a valorar. Si esta empresa finaliza el 30 de junio del 2021, debemos de recordar que el ejercicio económico siempre va a iniciar al día siguiente de la fecha de cierre. Es decir, si el último cierre de esta compañía fue el 30 de junio del 2020, necesariamente su ejercicio económico inició, vamos a colocarlo aquí para que no se los olvide, inicio, un día después del último cierre, es decir, inició el 1 de julio del 2020 y finalizó 30 de junio del 2021. No podemos olvidar esta fecha para nada. Siempre la vamos a tener que tener muy presente. Este ejercicio económico que vamos a valorar inició 1 de julio de 2020 y va a finalizar ahorita el 30 de junio del 2021. Luego allí nos presentan una serie de cuentas en su balance de comprobación. La recomendación es aperturar 3 mayores analíticos con la cuenta pérdida en cuentas incobrables, la cuenta de provisión cuentas incobrables y por supuesto las cuentas por cobrar clientes porque vamos a necesitar todos esos saldos actualizados. Entonces en este instante vamos a proceder a abrir esas 3 cuentas de mayores analíticos. Comenzamos con la cuenta de pérdidas en cuentas incobrables, saldo de 1.750. No podemos olvidar que la cuenta pérdidas en cuentas incobrables es una cuenta nominal de egreso naturaleza deudora, aumenta por el debe y disminuye por el haber. Colóquenle en los signos para que estén pendientes, porque a veces de tantas operaciones nos podemos perder un poco. La siguiente cuenta, provisión cuentas incobrables, 4.380. Cuenta de provisión naturaleza acreedora, aumenta por el haber y disminuye por el debe. Y por último, cuentas por cobrar clientes, 80.000. Cuenta de activo, aumenta por el debe y disminuye por el haber. Dentro de la información adicional nos detallan que la provisión se calcula en base a lo realmente perdido de las cuentas por cobrar, es decir, el método número 4. También nos indican que el saldo de las cuentas por cobrar al 30 de junio del 2020 era de 58.000 bolívares, estimándose un 8% de la misma como provisión. Allí nos están dando dos datos de suma importancia. Si se fijan, ¿cuál es la fecha de cierre actual? La tenemos en el enunciado 30 de junio del 2021. Allí nos están dando
datos del cierre anterior, ocurrido el 30 de junio del 2020. Allí sencillamente nos están dando el saldo con el cual cerró las cuentas por cobrar y también cuánto fue el porcentaje de la estimación anterior. Entonces vamos a copiar esos datos allí. Este saldo de cuentas por cobrar, para que no se nos olvide, es el saldo actualizado al 30 de junio del 2021. Vamos a colocarlo. Y estos 58.000 bolívares que nos da la información adicional es el saldo a la fecha de cierre anterior. Vamos a colocarlos allí, pero para que no se los olvide, saldo al 30 de junio del 2020. Fecha de cierre anterior. Ponerlo en rojo para que se diferencie. Y allí se estableció que la provisión para ese momento fue el 8% de ese monto. Si nosotros multiplicamos 58.000 por el 8%, que fue el monto de la provisión, lo podemos hacer por aquí, 58.000 multiplicado por el 8%, eso nos da un porcentaje o un monto de 4.640. 4.640 fue el monto de la provisión a la fecha de cierre del último ejercicio. Podemos colocarnos aquí para que no se nos olvide. 4.640 fue el saldo al 30 de junio del 2020. Fecha de cierre anterior. Ponerlo también en rojo. Y estos 4.380, para que no se nos olvide, es el saldo que tenemos allí reflejado en el mayor analítico a la fecha de cierre actual, 30 de junio del 2021. Entonces allí de esa manera ya hemos precisado los saldos de cuentas por cobrar, saldo actualizado y el saldo que tenía a la fecha de cierre anterior. Lo propio hicimos también con la provisión, saldo actual y el saldo que tenía a la fecha de cierre anterior con el que cerró el monto de la provisión y por supuesto el saldo actualizado de la cuenta pérdida en cuentas incobrables. Ahora lo que nos resta es ir resolviendo cada uno de los puntos señalados en el enunciado. Allí nos indican operaciones del mes de junio del 2021. En primer lugar, nos indica que el 6 de junio del 2021 se registran los depósitos, nos indican los dos depósitos por 1.100 bolívares y 240 bolívares, que corresponden a la recuperación de las facturas emitidas en octubre del 2020 y canceladas por incobrables en abril del 2021. Allí en ese punto número 1 vamos a resolver una simple recuperación de cuentas incobrables. En la recuperación de las cuentas incobrables, allí lo importante es verificar si esas cuentas fueron señaladas o consideradas como incobrables en el ejercicio actual o en el ejercicio anterior. Hay que ver realmente cuándo fueron emitidas, porque no debemos olvidar que si fueron emitidas en el ejercicio anterior, necesariamente cuando se consideró como incobrable, tuvo que hacerse un cargo a la cuenta de provisión. Por lo tanto, si la factura se pierde y fue emitida en el ejercicio actual, necesariamente tuvo que haberse afectado la cuenta de pérdida. Entonces, para ello es importante que nos guiemos en primer lugar qué ejercicio económico estamos evaluando, que por eso lo evaluamos aquí al inicio. No podemos nunca olvidar que en este caso
El ejercicio inició el 1 de julio del 2020 y va a finalizar el 30 de junio del 2021. Entonces, ¿qué debemos de fijarnos allí? Cuándo fue emitida la factura y cuándo fue considerada como incobrable. Si nos fijamos, ¿cuándo fue emitida la factura? Octubre del 2020. ¿Octubre del 2020 está dentro del ejercicio actual? Por supuesto que sí. Y fíjense que además está siendo considerada como incobrable justamente en abril 2021, que sigue perteneciendo al ejercicio actual. Es decir, allí en pocas palabras estamos recuperando una factura que fue emitida y considerada como incobrable en el ejercicio actual. Si es así, cuando nosotros la consideramos como incobrable, obligatoriamente tuvimos que hacerle un cargo a la cuenta de pérdidas en cuentas incobrables. Ya saben que para reflejar esa recuperación hay que hacer dos asientos. La fecha del asiento la podemos hacer a fecha de cierre, 30 de junio del año 2021. Como es una recuperación, lo primero que tenemos que hacer es hacer ese reverso de ese asiento que hicimos cuando le cargamos a la pérdida y le abonamos a las cuentas por cobrar. Es decir, le volvemos a cargar a cuentas por cobrar para saber el monto, es simplemente totalizar ambos depósitos. Fíjense que un depósito fue de 1.100 y el siguiente depósito fue de 240 bolívares. Eso nos da un gran total de 1.340. Y la cuenta a abonar va a ser pérdidas en cuentas incobrables. Por la misma cantidad. El segundo registro lo vamos a hacer igual a la misma fecha de cierre actual, pero es simplemente para reflejar el ingreso de la recuperación. Como nos hablan de depósito, quiere decir que fue formalizado el depósito ante un banco, le cargamos a banco por la misma cantidad y le vamos a abonar finalmente a las cuentas por cobrar para eliminarlo por el mismo monto. ¿Qué nos resta allí? Hacer las actualizaciones en los mayores analíticos. En el caso de las cuentas por cobrar, sí no vamos a actualizar ahorita el mayor analítico, porque fíjense que lo mismo que se carga es lo mismo que se abona. Entonces, más da hacer ese registro. Claro, sí, como les dije a nivel teórico, es importante que se reconozca los momentos contables al momento de la recuperación, pero a nivel de mayores analíticos, sí no tiene mayor relevancia que coloquen esta operación que cargan y abonan inmediatamente, por lo menos no ahorita para fines de edad. Vamos a actualizar nada más la cuenta de pérdidas en cuentas incobrables, recibo un abono de 1.340. Se lo restamos al saldo disponible y eso nos queda un valor de 410 bolívares. Finalizado el punto número 1, pasamos ahora al punto número 2. El punto número 2 nos señala que el 6 de junio del 2021 se cancelaron por incobrables las siguientes facturas. Entonces allí vamos a registrar incobrabilidad de cuentas por cobrar. Que es importante siempre analizar en esta incobrabilidad el periodo que pertenece al ejercicio actual. Eso es vital, porque allí tenemos que verificar que fue emitido en el ejercicio actual y que fue emitido en el ejercicio anterior.
Recuerden, toda factura emitida en el ejercicio anterior, al momento de considerarla como incobrable, hay que afectar directamente a la cuenta de provisión. Por el contrario, si esa cuenta fue emitida en el ejercicio actual, hay que afectar directamente a la cuenta de pérdida. Si nos fijamos, vamos a considerarla como incobrable al 6 de junio, estaríamos dentro del ejercicio, y vemos esta primera factura fue emitida el 30 de junio del 2020. El 30 de junio de 2020 está incluido dentro de este ejercicio actual. No, es decir, fue emitida en el ejercicio anterior. Si fue emitida en el ejercicio anterior y la voy a considerar como incobrable en el actual, quiere decir que al momento de efectuar el registro contable le voy a tener que hacer un cargo a la cuenta de provisión. Allí lo detallamos para que no se nos olvide. La factura número 2 nos dice que fue emitida el 31 de marzo del 2021. ¿Está dentro del ejercicio actual? Por supuesto que sí. Como está dentro del ejercicio actual, al momento de considerarla como incobrable, la va a asumir la cuenta de pérdida. Quiere decir que una incobrabilidad de la primera factura la va a asumir la provisión y la segunda la va a asumir la cuenta de pérdida. El registro contable, bien sencillo, a fecha de cierre, 30 de junio del 2021. En primer lugar, llevamos la incobrabilidad de lo emitido en el ejercicio anterior. Le hacemos un cargo directo a la provisión cuentas incobrables. Por un valor de 1.710. Por las que fueron emitidas en el ejercicio actual, le hacemos un cargo a la cuenta. Pérdida en cuentas dudosas o incobrables. Por 2.430 bolívares. Y el abono precisamente se lo vamos a realizar a las cuentas por cobrar, que sería la sumatoria de ambas facturas. Esa sumatoria da 4.140 bolívares. De una vez aprovechamos y actualizamos los mayores analíticos. La provisión recibe cargo de 1.710. Si recibe cargo de 1.710, allí se está disminuyendo. El nuevo saldo sería 4.380 menos 1.710. Eso nos da 2.670. En el caso de la pérdida, recibe cargo de 2.430. Eso aumenta el saldo en la cuenta de pérdida. 410 más 2.430, eso nos da un total de 2.840. Y finalmente, la única que nos hace falta por reflejar es el abono recibido de cuentas por cobrar por 4.140. Disminuye, por supuesto, el saldo y nos quedaría 75.860. Listo el paso número 2, continuamos con el número 3. Nos indica el 10 de junio del 2021 se consideraron como incobrables las siguientes facturas, es decir, vamos a registrar nuevamente una incobrabilidad, que es importante al momento de la incobrabilidad, siempre estar muy pendientes del ejercicio económico actual,
dónde comienza y dónde termina. Y jamás, aunque suene repetitivo, no se nos puede olvidar que cuando consideramos como incobrable cualquier factura, si ella fue emitida en el ejercicio anterior, tenemos que llevar esa pérdida o esa incobrabilidad directamente a un cargo a la cuenta de provisión para cuentas incobrables. Por el contrario, si esa factura fue emitida en el ejercicio actual, se lo debemos de llevar directamente a la pérdida mediante un cargo. Si analizamos, se van a considerar como incobrable el 10 de junio del 2021, es decir, estamos dentro del ejercicio actual. En primer lugar, una factura emitida en enero del 2021 por 360. ¿Esta factura de enero 2021 está dentro del ejercicio actual? Por supuesto que sí. Como está dentro del ejercicio actual, al momento de considerarla como incobrable, lo va a tener que asumir la cuenta de pérdida. Vamos a simbolizarlo allí para que no se nos vaya olvidando. Seguidamente tenemos una factura emitida el 1 de junio del 2020 por 1.440. ¿Fue emitida en el ejercicio actual? No, porque fíjense que el ejercicio actual comienza el 1 de julio. Cuando la considero como incobrable, obligatoriamente va a tener que asumir esa pérdida, es la cuenta de provisión, porque ya estaba incluida dentro de la cuenta de provisión. Y finalmente tenemos una factura emitida en octubre del 2020 por 900 bolívares. Octubre de 2020 está dentro del ejercicio actual. Por supuesto que sí. Incluso el ejercicio actual comenzó en el mes de julio. Entonces, reflejar esta incobrabilidad lo vamos a tener que hacer directamente en la cuenta de pérdida. ¿Cómo sería el registro contable? Lo vamos a hacer igualmente a fecha de cierre, 30 de junio del 2021. La primera cuenta que vamos a cargar es la provisión para cuentas incobrables para que asuma la pérdida de todas aquellas facturas que fueron emitidas en el ejercicio anterior y fueron consideradas como incobrables en el presente. $1.440. La siguiente cuenta es pérdida en cuentas incobrables para que asuma la pérdida por las facturas que fueron emitidas en el ejercicio actual y que fueron consideradas también como incobrables en el ejercicio actual. Tenemos solamente dos, la primera por 360 más la última por 900. Eso nos da la sumatoria de ambas, 1.260. Y el abono, como ya saben, se lo vamos a tener que hacer directamente a las cuentas por cobrar. La sumatoria de ambas, 1.440 más 1.260. Eso nos da 2.700 bolívares. Aprovechamos de una vez y hacemos las actualizaciones en los mayores correspondientes. La provisión recibe un cargo de 1.440. Buscamos el mayor analítico y le hacemos el cargo de 1.440. Es decir, se disminuye aún más el monto de la provisión que nos quedaría en 1.230. Vemos que otra cuenta, pérdida en cuentas incobrables, recibe un cargo de 1.260. Allí más bien aumenta el saldo de la cuenta. Eso nos da 4.100 bolívares. Y finalmente vamos a tener que abonarle a la cuenta por cobrar 2.700 bolívares.
nos da como nuevo monto actualizado en ese mayor de cuentas por cobrar 73.160. Concluido el paso número 3, vamos al número 4, esa información 4. Allí nos indica, el 22 de junio del 2021 se recuperaron facturas y el monto fue depositado en Banco Fondo Común según planilla 12357 de la siguiente manera. Entonces allí que vamos a analizar recuperación de facturas nuevamente. ¿Qué es importante en la recuperación de facturas? Fijarnos si estamos recuperando una factura que fue emitida en un ejercicio anterior o si fue emitida en el ejercicio actual. Porque recuerden que si se está recuperando debemos de imaginarnos y recordarnos además cómo fue que se registró contablemente cuando la consideramos como incobrable. Cuando se consideró como incobrable, si fue emitida en el ejercicio anterior, recuerden que se lo llevamos fue a la cuenta de provisión mediante un cargo, esa pérdida recibida, y de todas aquellas que se emitieron en el ejercicio actual, esa incobrabilidad la asumió fue la cuenta de pérdidas, cuentas dudosas. No podemos olvidarnos del periodo que estamos evaluando, 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021. Vamos a ver qué nos detallan en específico. Nos dice que se recuperó el 20% de las facturas emitidas y canceladas por incobrable en este ejercicio. No podemos olvidar que todas las facturas que fueron emitidas en el ejercicio actual y que además consideramos como incobrable, toda esa incobrabilidad nos la fue asumiendo la cuenta de pérdida. Entonces, obligatoriamente, para calcular ese 20%, vamos a tener que localizar cuánto era el saldo de la cuenta pérdida en cuentas dudosas. Es bien sencillo, es simplemente buscar el saldo en el mayor analítico y vemos allí cuánto es el último saldo disponible. 4.100, fíjense aquí. Durante todo este ejercicio se refleja una pérdida total de facturas emitidas en el ejercicio actual de 4.100. Tomamos esas 4.100 y lo multiplicamos por el 20%. Eso nos da un monto de 820 bolívares. Luego nos indican que también se recuperó el 15% de las facturas emitidas hasta el 30 de junio del 2020. Fíjense que el 30 de junio del 2020 pertenece a la fecha de cierre anterior. Eso es el ejercicio anterior, lo que representaba la cuenta de provisión para cuentas incobrables. Es decir, allí obligatoriamente vamos a tener que tocar la cuenta de provisión. Específicamente vamos a tener que calcular la pérdida real, esa que vimos en el paso número 4. A pesar de que todavía no estamos calculando nuevamente el monto de la provisión, igual la única manera que vamos a tener para determinar qué porcentaje es lo que estamos recuperando es calculando la pérdida real. Para ello vamos a verla de una manera más sencilla a través de un pequeño mayor analítico. Vamos a verlo aquí rápidamente. No se los voy a colocar en el que ya tenemos abierto para que no se vayan a confundir. ¿Qué vamos a considerar siempre para analizar la pérdida real? Recuerden que siempre tenemos que considerar el saldo inicial y el saldo final. Eso es totalmente válido. Para ello vamos a localizar el saldo inicial que tenía la cuenta al 30 de junio del 2020. Eso es lo básico. Ese era el saldo inicial. Porque recuerden que lo que es saldo final para el 2020 es el inicial para el 2021. ¿Cuánto es el saldo inicial? Lo tenemos ya en el mayor analítico. Es simplemente transcribir. Ojo, el que quiera lo puede analizar de una vez aquí en este mayor analítico,
Pero yo sugiero a veces hacerlo aparte para que no vayan a confundir. Y seguidamente tenemos que colocar el saldo final que tenemos hasta los momentos. Volvemos a verificar el mayor analítico. ¿Cuánto es el saldo final que tenemos hasta los momentos? 1230. Entonces allí, volviendo a la teoría, tenemos que fijarnos si ese saldo se encuentra subvalorado o más bien sobrevalorado. Si nos fijamos, allí la cuenta se encuentra sobrevalorada porque fíjense que se estimó que se iba a perder 4.640, se ha perdido una cantidad, pero aún así nos sigue quedando un saldo disponible y además aún sigue siendo de naturaleza acreedora. Recuerden que la única manera que se encuentre la cuenta subvalorada es que se haya gastado de más y además la cuenta haya cambiado de naturaleza, es decir, deje de ser acreedora y se convierte en una cuenta deudora. Como aquí la cuenta se encuentra, vamos a anotarlo para que no se les olvide, sobrevalorada, la pérdida real se obtiene, vamos a colocarlo abreviado, es tomando el saldo inicial y le restamos el saldo final. Es decir, tendríamos que tomar 4.640 y le restamos 1.230. Ese resultado nos da 3.410 bolívares, es la verdadera pérdida real. Resulta que de esa pérdida real se va a recuperar nada más es el 15%. Entonces lo multiplicamos por el 15%. Eso nos da un monto de 511,50 bolívares. Entonces finalmente vamos a recuperar de lo que habíamos llevado a la pérdida 820 bolívares y de lo que habíamos llevado a la provisión 511,50. Ya podemos entonces hacer nuestro registro contable. El primero lo vamos a hacer, recuerden, a fecha de cierre actual, 30 de junio del 2021. Y lo primero que vamos a tener que hacer es volverle a dar ingreso, por decirlo de alguna manera, a las cuentas por cobrar, a lo que estamos recuperando, porque tenemos que hacer ese reverso de cuando la consideramos como incobrable. Cargo a las cuentas por cobrar va a ser la sumatoria de ambas recuperaciones de 820 más 511,50. Al sumar ambos, eso nos da 1.331,50. Primera cuenta a abonar va a ser la recuperación que hubo del ejercicio actual, es decir, cuenta de pérdida. Lo acabamos de determinar, 820. Y por último, el abono que se le debe de efectuar a la provisión para cuentas dudosas, que es la recuperación de todas aquellas facturas que fueron emitidas en el ejercicio anterior. Ya lo habíamos calculado con el porcentaje de la pérdida real, 511,50. El segundo registro, recuerden que es para reflejar propiamente el pago, que es cargarle a la cuenta de banco, la fecha sigue siendo fecha de cierre. Le cargamos a banco que vamos a recibir el valor de todas las cuentas por cobrar
1.331,50. Y la cuenta a abonar va a ser precisamente la eliminación de la cuenta por cobrar. Siendo así, ya podemos actualizar nuestros mayores analíticos. En el caso de las cuentas por cobrar, como les dije inicialmente, no lo vamos a actualizar porque lo mismo que cargamos es lo mismo que abonamos. Vamos a actualizar nada más la cuenta de pérdida y la cuenta de provisión. Pérdida en cuentas incobrables recibe ahora un abono de 8.20. Es decir, la vamos a tener que disminuir. Eso nos da un saldo de 3.280. Volvemos otra vez a la parte del ejercicio. La provisión recibe un abono de 511,50. Lo llevamos al mayor analítico. Eso nos aumenta más bien el saldo de la provisión y se sitúa ahora en 1.741,50. Ya de esa manera concluimos todos los pasos allí, o mejor dicho, todos los puntos previstos en este enunciado, pero luego de concluirlo es necesario calcular el nuevo porcentaje de estimación. Porque si nos vamos a los mayores analíticos, vamos a verlos nuevamente. En el ejercicio anterior, por un saldo de 58.000 bolívares, fíjense que esto es al cierre anterior, se estimó una provisión de 4.640, que en su momento representó el 8%. Ahora necesitamos conocer para un saldo de 73.160 cuánto le corresponde ahora como nuevo valor de la estimación. Es decir, tenemos que verificar a ciencia cierta si este 8% es suficiente o no. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Necesariamente vamos a tener que calcular nuevamente la pérdida real. Colocárselas allí. Calcular la pérdida real. Para calcular la pérdida real, tenemos que guiarnos nuevamente del mayor analítico de provisión para cuentas incobrables. Tenemos que verificar más bien si se encuentra subvalorada o sobrevalorada la cuenta de provisión. Volviendo al mayor analítico, vemos que tiene un saldo inicial de 4.640. No olviden que el saldo final del cierre anterior es el inicial del actual. Entonces allí el saldo inicial es de 4.640 y el saldo final es de 1.741,50. Es decir, la cuenta claramente se encuentra ¿cómo se encuentra la cuenta? Piensen a ver, siempre tienen que ver saldo inicial menos el saldo final. Se encuentra sobrevalorada. Los que pensaron sobrevalorada están en lo correcto. ¿Por qué? Porque yo estimé que se iba a perder 4.640 y se perdió cierta cantidad, pero aún así nos sigue quedando un saldo disponible de 1.741,50. Es decir, se perdió una cantidad, pero aún sigue quedando dinero disponible. Entonces allí sobrevaloramos la estimación. Entonces colocamos allí en el porcentaje de la nueva estimación, se encuentra sobrevalorada. Cuando se encuentra sobrevalorada, para obtener la pérdida real, tendríamos que tomar el saldo inicial y le restamos el saldo final.
Saldo inicial de la provisión lo volvemos a buscar. 4.640. Y le restamos el saldo final. Saldo final de la cuenta provisión, 1.741,50. Y esa resta nos da exactamente 2.898,50. Es decir, esta fue realmente toda la pérdida real ocurrida en el ejercicio actual. ¿Qué nos queda simplemente? Bueno, siempre tenemos que verificar qué porcentaje representa respecto al saldo inicial de las cuentas por cobrar. Porque no podemos olvidar que ahorita en este ejercicio que estamos cerrando, nos interesa conocer qué monto le vamos a dar a la provisión para estos 73.160. Pero no podemos olvidar que esa pérdida real que acabamos de calcular fue lo que realmente se perdió para esta estimación de 58.000 bolívares, para esas cuentas por cobrar que al inicio teníamos reflejado en nuestros libros contables. Entonces, para hallar ese porcentaje, simplemente a través de una regla de 3, usando el saldo inicial de las cuentas por cobrar, como lo hicimos a nivel teórico. Entonces, allí colocamos, si al inicio del ejercicio económico, ese saldo de las cuentas por cobrar representaba el 100%, para una pérdida real de 2.898,50, ¿cuánto representará a nivel de porcentaje? Al hacer ese cálculo, eso nos da aproximadamente un 5%. Entonces, fíjense que representó el 5% del saldo inicial de las cuentas por cobrar. Quiere decir entonces que ya ese porcentaje inicial que teníamos en el ejercicio de un 8%, fíjense que aquí nos los dijeron en la información adicional, estaba muy sobrevalorado, como en efecto lo vimos al calcular la pérdida real. Entonces ya allí se estimó con números que un 5% es más adecuado que el 8%. Entonces ya teniendo ese 5% de estimación, ¿qué tenemos que hacer finalmente? Bueno, es determinar el monto de la nueva provisión y para ello vamos a tomar el saldo final de las cuentas por cobrar. Allí vamos a establecer a ciencia cierta. Con este saldo final vamos a estimar que posiblemente, aunque no es una certeza, el 5% de este monto de 73.160 probablemente no se recupere, no se cobre. Para que no se les olvide, colocamos allí saldo, cuentas por cobrar, 73.160 multiplicado por el 5%. Eso en porcentaje nos da 3.658. Nos vamos otra vez al mayor analítico. Entonces, finalmente, en la cuenta de provisión, necesitamos que quede un saldo final de 3.658 bolívares. Si es así que necesitamos ese monto, nos fijamos que ya tenemos un saldo disponible de ¿cuánto? De 1.741,50. La única forma de incrementar la cuenta de provisión, que es una cuenta de valoración, es justamente realizándole un abono.
Es decir, allí vamos a determinar cuánto es el monto del ajuste. Es decir, necesitamos un ajuste que nos permita que, considerando este saldo inicial más el monto del ajuste, nos dé al final 3.658. ¿Cuál es la fórmula más sencilla para calcularlo? Es finalmente tomar el saldo final que necesitamos, 7.658, y restarle el saldo disponible de 1.741,50. Eso nos da un valor de 1.916,50. Este es el monto del ajuste que le vamos a tener que hacer a la cuenta de provisión. ¿Cómo sería ese último registro? Vamos a tomarlo con un asiento de esto que ya habíamos hecho. Ya esto sería el último asiento, el asiento número 7. Le cargamos a la cuenta pérdidas, cuentas dudosas. Y le abonamos a la cuenta de provisión. Provisión, cuentas dudosas. ¿Qué valor? Solamente el monto del ajuste, es decir, 1.916,50. Tanto para cargos como para bonos. Y así de esta manera hemos culminado el ejercicio Margarita Compañía Anónima.